Hola, les voy a confesar algo. Prefiero hacer programas que sean más serios antes que otros que tengan un tono mucho más relajado. Teniendo en cuenta la identidad del producto que están viendo, la información que acabo de darles es la más importante que pueden recibir. Y también es una mentira. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no mentirles a ustedes frente a la cámara y estas luces? El mundo entero parece estar burlándose de nosotros, mientras lo único que hacemos a cambio es sonreír y asentir totalmente embobados. Así que, ¿por qué no sumarnos al movimiento? Les voy a decir por qué. Porque no somos así. Estamos decididos a contar la verdad, sea cual sea, y afecte a quien afecte. Así que vamos a contarles la verdad. No prefiero hacer programas serios. Cuanto más divertido sea el contenido que les mostramos, mejor me lo paso. Pero a veces toca dejar la risa a un lado. No me gustan tanto los programas serios, no. Pero el de hoy lo va a ser. El programa de hoy no es uno de esos que van a dejarles indiferentes. El programa de hoy contiene una información que puede que no guste a todos, pero que es la verdad, o como mínimo parece serlo. Así que ahí va. Si hoy no tienen un día en el que cuestionarnos todo lo que conocemos, sea algo que les apetezca, cambien de canal. Si por el contrario prefieren hacerlo, bueno, en ese caso, déjenme darles la bienvenida a En Dos Continentes. Bien, si el programa de hoy va de mentiras, vamos a ir al nido más próspero para que florezcan: la guerra. Este pasado 9 de mayo, la Unión Europea celebraba el Día de Europa, una fecha que conmemora la victoria de los aliados frente al Eje en la Segunda Guerra Mundial. En Rusia, la celebración recibe otro nombre: el Día de la Victoria. Una victoria que el país ya habría deseado declarar sobre Ucrania, pero que casi 1 año y 3 meses después del inicio de esta fase de la guerra es incapaz de hacer. Y vayamos ahí, vayamos a la guerra en Ucrania. Todos sabemos que el relato oficial sobre el inicio del conflicto es que Vladimir Putin cruzó literalmente la línea, pero ¿qué opina al respecto el presidente de Rusia? La ambición desmedida, la arrogancia y la permisividad conducen inevitablemente a la tragedia. Esa es la razón de la catástrofe que está viviendo el pueblo ucraniano. Se ha convertido en rehén del golpe de Estado y del régimen criminal y de sus amos occidentales en moneda de cambio, en la ejecución de sus crueles e interesados planes. Vale, el relato de Putin no cambia. Sea verdad o mentira lo que él pronuncia, la consistencia es algo fundamental para que un relato tenga credibilidad. Desde el primer momento, el presidente de Rusia ha defendido que su llamada Operación Militar Especial se ha debido a que Occidente, y concretamente la OTAN, se ha acercado demasiado a la frontera rusa, y hoy sigue manteniendo esa versión. Así que imaginemos por un momento que está en lo cierto. No importa lo que piensen al respecto, imaginemos que es así tanto si lo es como si no. ¿Qué es lo que está haciendo el bloque de Occidente, comandado por Estados Unidos, como para que se desate una guerra de estas características? Las élites occidentales siguen hablando de su exclusividad, comparando a las personas y dividiendo a la sociedad. Provocan conflictos sangrientos y golpes de Estado. Siembran el odio, la rusofobia, el nacionalismo agresivo y destruyen los valores familiares tradicionales que hacen humanas a las personas. Y todo para seguir dictando, imponiendo su voluntad, sus derechos, sus reglas y, de hecho, un sistema de robo, violencia y opresión. Y esta es la cuestión de la completitud del fragmento que acabamos de ver. Sea populismo o no, ¿está Putin en lo cierto? ¿Está Occidente enarbolando una bandera de paz mientras por detrás perpetúa la guerra? No sé si estoy en disposición de contestar a esa pregunta con toda la certidumbre que me gustaría, pero sí hay algo que puedo hacer: asegurar que Occidente está dando más voz a unas guerras que a otras. Todos sabemos el día a día del conflicto entre Ucrania y Rusia. Estamos informados constantemente de ello, pero no es la única guerra que se está librando. Israel y el autoproclamado territorio de Palestina componen un ejemplo de conflictos exteriores al que ya todos conocemos. Boyd Barrett es un político irlandés perteneciente al partido El Pueblo antes que el lucro y quizá, haciendo honor a ese nombre, no ha dudado en recordar a Ursula von der Leyen las distintas varas que utiliza Occidente según de qué guerra hablemos. Es totalmente inconcebible que podamos decir, por un lado, que debemos investigar los crímenes de guerra
y las atrocidades de Vladimir Putin y permanecer en silencio y no decir ni una palabra, después de que hemos tenido 2 informes devastadores de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de 70 años de crímenes contra la humanidad en curso, una acción criminal de 15 años. ¿Hablamos de investigar los crímenes de guerra de Israel? No. ¿Sancionamos a Israel por estos crímenes como hemos sancionado a Rusia? No. De nuevo, no voy a meterme en si lo que dice sobre Israel es cierto, si el país dirigido por Benjamin Netanyahu es el bueno. Lo que interesa es el concepto central, el concepto que demuestra que la guerra de Ucrania es de la que más se habla ahora. Porque recordemos que Ucrania y Rusia llevan en guerra desde el año 2014. Pero claro, de esta hay que hablar. ¿Por qué? Porque Rusia es el mal, son los malos. No hay un solo soldado ruso que tenga un ápice de bondad. Y sin embargo, en África no opinan así. Obey Mabena es un veterano de Umkhonto, el brazo armado que creó Nelson Mandela para luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Una contienda que sí recibió la ayuda de Rusia. ¿Es eso lo realmente relevante? No. Para Mabena, la verdadera relevancia reside en el trato que recibieron por los rusos. Por primera vez nos encontramos con personas blancas que nos trataban como seres iguales. Rusia es nuestra amiga. El enemigo de nuestro amigo es nuestro enemigo. Por defecto, estamos del lado de Rusia. Y para nosotros, Ucrania es lo que llamamos un país vendido. Se está vendiendo a Occidente. Y quizá así entendamos un poco más de esta guerra. Ahora quizá podamos comprender por qué Estados Unidos no está recibiendo el apoyo de África y en su lugar lo está haciendo China. Ahora quizá podamos entender cómo, pese a estar en minoría, Putin no está solo. Rusia supo hacer algo tan sencillo como tratar a los sudafricanos como seres humanos, mientras que el país de la libertad decidió estar a otros menesteres. ¿Y a qué está ahora entonces? A lograr que Ucrania se imponga en la guerra, sin duda, cueste lo que cueste. Y eso incluye ocultar cifras de fallecidos. Eso al menos es lo que asegura el candidato demócrata Robert F. Kennedy. El presidente Biden reconoció que uno de sus objetivos es el cambio de régimen en Rusia, destituir a Vladimir Putin. Bueno, si esos son los objetivos, es lo contrario a una misión humanitaria. Es una medida para maximizar las bajas, para prolongar la guerra. Es esencialmente una guerra de desgaste, y eso es lo que estamos viendo. Y el peso de esto lo está pagando la flor de la juventud ucraniana. Ha habido más de 300.000 bajas, algo que el gobierno de Estados Unidos y Ucrania han trabajado duro para ocultar. Y ahora les pregunto, ¿qué se pensaban? ¿Que porque hayan sido buenos con los sudafricanos eso implica que los rusos sean pura bondad? No, son soldados entrenados para matar, que están demostrando hasta qué punto ha llegado dicho entrenamiento, lo cual nos lleva a la siguiente cuestión. ¿De verdad se pensaban que los rusos se iban a ir de rositas en el programa de hoy? No. En el discurso del 9 de mayo, Putin ha asegurado que el trabajo de los soldados rusos es el más importante del país. Un trabajo y una guerra en la que imperarán sin ningún tipo de duda. Y es ahí donde, consciente o inconscientemente, Rusia puede estar mintiendo. Estas son las imágenes del desfile de este 9 de mayo. Unas imágenes que contrastan claramente con las del año pasado. La factura de la guerra se va notando. Este año hay menos tanques, menos soldados y ni rastro de aviones. Así que no, la imagen de control total y gestión por parte de los rusos en esta guerra tampoco es cierta. Y la prueba está ahí, en unos espacios que no representan a un vacío, sino a una persona que ya no está con nosotros. Los ucranianos están cayendo, por supuesto, pero también los rusos. Es algo que hemos repetido continuamente en este programa. Fallecidos hay en los dos lados, y eso claramente incluye a Rusia. Y no hablo solo del ejército oficial del país, sino también de los mercenarios. Yevgeny Prigozhin parece estar harto de Putin. Desde hace unos días, uno de los líderes del grupo mercenario Wagner lleva reclamando armamento a Rusia. Sus hombres están cayendo, y este dirigente ha llegado a su límite. El 9 de mayo anunció que si no tenía detalles sobre el nuevo armamento que le habían prometido, contaría toda la verdad sobre el conflicto. Bien, dicho armamento no parece haber llegado, porque ese mismo día el jefe de los Wagner nos contó esto. Nuestro ejército está huyendo. Está huyendo porque hoy la Brigada 72 ha perdido 3 kilómetros cuadrados, en los que han muerto
500 de mis hombres. Luchaban y resistían porque era una zona importante estratégicamente. Pero esta brigada acaba de despegar y huir. Sí, los rusos también están mal. No sabemos si la contraofensiva ucraniana ha comenzado, pero las retiradas sí lo han hecho. De donde parece que no hay vuelta atrás es en el juicio entre Donald Trump y E. Jean Carroll. Carroll es una excolumnista de la revista Elle que aseguraba que el expresidente de los Estados Unidos la habría violado en 1996. Bien, Trump no ha sido declarado culpable por los cargos de violación, algo de lo que hablaremos después, pero sí en los cargos de agresión sexual y difamación. Un veredicto al que Trump ha reaccionado así. Apelaremos a este veredicto. Es una desgracia. Ni siquiera sé quién es esta mujer. No tengo ni idea. Ni de quién es, ni de dónde ha venido. Es otra estafa. Es una caza de brujas política. Y vamos a tener que pelear de alguna forma. No podemos dejar que nuestro país se vaya a ese abismo. Bien, Trump nos ha contado tres cosas. 1. Que apelará a la sentencia. 2. Que el juez está financiado por los demócratas y que por ello este proceso judicial es una caza de brujas. Y 3. Que ni siquiera conoce a E. Jean Carroll. Y ahí, damas y caballeros, es donde miente. Donald Trump y E. Jean Carroll sí se conocen. Y no estoy utilizando una estrategia judicial para decir que, bueno, ya que están en un proceso juntos, se conocen. No, esto viene de antes. ¿Que por qué lo sabemos? Por esta foto. La imagen que ven tiene a 4 sujetos charlando de forma amistosa en lo que parece ser una fiesta o un evento benéfico. Olvidémonos de las 2 personas a la derecha de sus pantallas. La mujer que ven al fondo sonriendo es E. Jean Carroll y la espalda que la contrapone, sí, es la de Donald Trump. Los 2 protagonistas de este conflicto judicial junto a sus cónyuges compartieron velada y eso es irrefutable. Por tanto, Trump se equivoca ahí. Sí, por supuesto que todos conocemos a alguien de quien no nos acordamos, porque coincidimos con ellos de forma breve. Pero si de verdad el expresidente se está enfrentando a una caza de brujas, tiene que ser lo más certero posible, porque si no, toda verdad que pretenda esgrimir se esfuma. Y de ahí puede venir el cargo de la difamación. Cuando Trump fue acusado de violación por parte de Carroll, allá por el año 2019, su respuesta fue esta. El entonces presidente ya esgrimió lo que hemos oído. Nunca he conocido a esta mujer en mi vida. Está tratando de vender un libro, motivo suficiente para esta acusación. Su libro debería ser uno de ciencia ficción. Esa primera afirmación es mentira. Salvo que la fotografía sea falsa, que en estos tiempos ya todo es posible, Trump y Carroll se conocen y punto. El resto, como dice el expresidente, es ciencia ficción. Y hablando de eso, ¿son los cargos de violación una pieza de ciencia ficción? Cuando comenzó el proceso judicial, Carroll subió al estrado para testificar, lógicamente. Bien, en estas sesiones no se permite el acceso a las cámaras. En Estados Unidos, depende del estado en el que se celebren estos juicios, tendremos imágenes del mismo o no. Sin embargo, gracias a las fuentes que se encontraban en el tribunal, sí tenemos información e incluso un dibujo, el que están viendo sus pantallas, sobre el testimonio de E. Jean Carroll. La columnista subió al estrado en una imagen que no debió distar demasiado de lo que están viendo y dijo esto: estoy aquí porque Donald Trump me ha violado y cuando escribí sobre ello, dijo que no ocurrió. Una parte de esa afirmación es cierta. Trump ha negado que violase a Carroll y, por lo que parece, el juzgado también está de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que los jueces, si son responsables de una caza de brujas, hayan dado la razón en esto al presidente? Bien, obviamente yo no estuve en el juicio, pero hay un vídeo de 2019 en el que Carroll habla sobre la experiencia que podría haber sufrido a manos de Trump y que podría evadir precisamente la acusación de violación. ¿Te sientes una víctima? No me tiraron al suelo y se abalanzaron. La palabra violación contiene muchas connotaciones sexuales. Esto no fue sexual, simplemente dolió, fue doloroso. Y esta es la cuestión. Si no hay un componente sexual, no es una violación, al menos en Estados Unidos. En ese país, la diferencia entre violación y agresión sexual es que la violación implica la penetración, mientras que la agresión no. Es una privación sexual en la que la penetración no se adscribe a ello. Si lo que dice Carroll es cierto, lo que habría sufrido es una agresión sexual, lo cual, no se confundan, durante un solo milisegundo, es una auténtica tragedia si es cierta. Y por eso están luchando tanto Carroll como Trump, por la verdad. Después del veredicto, la escritora emitió un comunicado en el que ha asegurado esto: he presentado esta demanda contra Donald Trump para limpiar mi nombre y recuperar mi vida. Hoy el mundo finalmente sabe la verdad.
Esta victoria no es para mí, sino para cada mujer que ha sufrido y no se le ha creído. Pero esta es la cuestión. La batalla por la verdad ya ha comenzado. ¿Quién dice la verdad? ¿El hombre que asegura no conocerla o la mujer que, a pesar de haber dicho en televisión que sabía que no era una violación, ha seguido adelante? De lo que estamos hartos, y esto es una declaración conjunta, es de que nos mientan. Mañana intentaremos ver las cosas con un poquito más de humor en un nuevo programa en 2 continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.